Bueno, y vamos a realizar un análisis integral sobre el tema, teniendo tanto visiones a favor como en contra de la postergación del censo. Así que vamos a saludar a Fabián Yaksic, él es especialista en autonomías y ex viceministro de descentralización. Vamos a hablar acerca de la postergación del censo. Muy buenos días, Fabián, bienvenido a RTP Informa. Muy buenos días, José Luis, tanto gusto en saludarte. Gracias, igualmente. Bueno, a ver, comencemos a hablar acerca de algunas repercusiones que ya han llegado a partir de algunos políticos. Veía un video y algunas recomendaciones por parte del senador Rodrigo Paz en relación a no postergarlo hasta el 2024, sino hasta el primer semestre del 2023, cosa que eso les dé un poco más de tiempo para preparar los hechos que hasta el momento no se tenían consensuados, no se tenían listos en términos de las cartas, de las cartografías y demás. Entonces, ¿cuál usted cree que sería la posición más sensata? ¿Llevarlo hasta el 2024 o hasta el primer semestre del 2023? Bueno, un primer aspecto, José Luis, Jorge Luis, que tenemos que considerar es que hace un año, exactamente hace un año, el gobierno aprobó el decreto 4546, decreto que establecía como prioridad nacional la realización del censo el 16 de noviembre. Es decir, se establecieron además financiamientos, se estableció una ruta de actividades precensales y que lamentablemente después de un año no conocemos un informe técnico del gran ausente de ayer en la información, porque se han reunido políticos, se han reunido autoridades electas para tomar decisiones políticas, pero en base a ningún criterio técnico. No sabemos qué es lo que finalmente quien tiene que conducir técnicamente este proceso es el gran ausente. Y esta es una gran preocupación, Jorge Luis. Lamentablemente el exceso de improvisación del gobierno está haciendo que el día de ayer utilicen penosamente al Consejo Nacional de Autonomías para decir que son los gobernadores, los alcaldes que están pidiendo la postergación, y no es capaz el gobierno de, con hidalguía, de decir que se equivocaron, que no hicieron su trabajo, que no hicieron nada en este año desde la promulgación del decreto de prioridad nacional, y por supuesto estamos prácticamente en foja cero. Esto es lo que dan a entender. Las razones que han esgrimido ayer son de carácter más políticas, qué sé yo, que se establezca la coordinación con los gobiernos municipales. Eso se dijo hace un año, Jorge Luis. Nosotros mismos hemos insistido al INE hace un año, apenas conocimos el decreto, que se coordine con los gobiernos municipales todo el proceso precensal, que las condiciones climáticas generan inaccesibilidad. Bueno, las condiciones climáticas sabemos todos que en noviembre son así, y eso se lo sabía hace un año, o recién ahora nos damos cuenta que en noviembre llueve. Qué penosa situación, es decir, hace un año nadie dijo nada, el INE estableció ese cronograma, el gobierno nacional no sabe que llueve en noviembre, pero además se dice que hay migración interna por temporada de zafra. Eso ocurre todos los años, es decir, el gobierno nacional no sabía o no conoce que hay zafra todos los años. Hace un año exactamente podían haber hecho el análisis. Qué bien hubiera sido, Jorge Luis, que el año pasado, antes de promulgar el decreto que establezca la prioridad nacional y los cronogramas, se convoque al Consejo Nacional de Autonomías y se acuerde conjuntamente los alcaldes, los gobernadores, la ruta del censo, pero no se hizo eso. Empezó la soberbia, el INE no informaba nada, recordemos la crisis en el Ministerio de Planificación, y lo que por lo menos debería hacer el gobierno, reconocer que hicieron malas cosas, que se equivocaron. Esta sobredosis de improvisación nos ha llevado a esto, que tiene consecuencias enormes, Jorge Luis. Primero, consecuencias fiscales. Qué cómodo para el gobierno que no haya el censo, casualmente, ahora se posterga 2 años, prácticamente la gestión actual de todos los gobiernos municipales y gobernaciones no van a generarse ajustes fiscales porque los recursos de transferencia de la coparticipación tributaria se hacen en función de los datos del censo, la nueva población, la cantidad de población que reciben los municipios. Sí. Pero
yo entiendo, si ellos son los mayores perjudicados, bueno, parece que los gobiernos, las otras gobernaciones parecen estar de acuerdo. Parece no solamente ser un tema del gobierno, sino que al parecer las mismas gobernaciones se han dado cuenta, a excepción de Santa Cruz, que la cosa no avanzaba, que necesitaran más tiempo. Parece que no solo es del gobierno, ¿no? No sé si la responsabilidad es enteramente del gobierno. Pero es absolutamente del gobierno, discúlpame, Jorge Luis. Es decir, quien ha programado esto fue hace un año. Hace un año no se ha hecho absolutamente nada. ¿De quién depende? Pues del INE, ¿no? Pero se pueden Ahora, oponer. que se quiera utilizar el escenario del Consejo de Autonomías para no reconocer su error. Bueno, no había condiciones, pues todos lo sabíamos, porque hace un año no se hizo nada, evidentemente. No había condiciones para hacer el censo el mes de noviembre. Pero bueno, una pena que sea así, que esa sea la realidad y que haya tenido que ser los gobernadores y alcaldes decirles al gobierno estas situaciones que no se han previsto hace un año atrás. Pero bueno, no se trata de establecer responsables hoy día. Se trata primero de reconocer errores, corregir esos errores y, bueno, aplicar lo que es importante, la necesidad de que se haga un trabajo técnico, profesional, porque todos necesitamos el censo. Esta es una decisión, es una voluntad, es un compromiso y una responsabilidad de todo el país. Sí. Por supuesto que a todos nos interesa que las cosas se hagan bien, pero no se hicieron bien, Jorge Luis, desde el gobierno. El INE, no tenemos informe técnico. Todo el mundo ha dado razones el día de ayer, pero ¿dónde está el informe técnico del INE? Que nos diga por qué se está postergando, por qué esta necesidad de postergar. Todos sabemos que lamentablemente no se hizo la cartografía, no se hicieron las actividades presenciales que estaban previstas, probablemente no se ha consolidado el financiamiento, es decir, no se ha dicho toda la situación, Jorge Luis, el día de ayer. Se han especulado con estas otras razones. Estamos esperando el informe técnico del INE para ser responsables también, de fijar 6 meses, un año, de especular si puede ser un año o 2 años. No, eso dependerá del informe técnico que dé el INE, ¿verdad? O sea, no podemos pues estar adivinando o especulando cuánto será mejor, si es un año, si es 6 meses, dependerá de lo poco o nada que se hizo este último año. Ahora yo quiero entender, porque al principio usted hablaba del decreto supremo que daba, mostraba la necesidad y la importancia de hacer el censo en el próximo año. Y bueno, daba un lapso de unos 12 meses por lo menos. ¿Por qué ahora, si un decreto supremo que se firmó el año pasado daba un plazo de un año, ahora se extiende a 2? Bueno, eso era un año y un poco más, ¿no? El decreto salió justamente en julio del año pasado y se dio un año y medio para hacer el censo. Pero por eso, Jorge Luis, no hay ninguna explicación técnica del responsable de darnos la certeza técnica de qué es lo que está pasando. Qué bueno hubiera sido que el INE nos informe el día de ayer exactamente cuánto se hizo de las actividades presenciales y por qué se necesita un año, 6 meses o 2 años, como determinaron el día de ayer, que parece que fue más estas situaciones. Bueno, no hay el informe técnico, Jorge Luis, para establecer exactamente las razones por las cuales se está postergando, pero está claro que todos sabíamos de que el INE no hizo su tarea, no se trabajó en este año y 6 meses que tenían desde la aprobación del decreto, y bueno, hoy las prioridades están claras. Tiene que hacerse una actualización cartográfica de manera técnica, tiene que definirse mejor la boleta censal. Les hemos pedido siempre al INE que se reúnan con expertos, es decir, no es pues una ciencia oculta esto, hay gente que conoce muy bien y hay preguntas que se pueden mejorar, optimizar de la última boleta, porque no se puede cambiar todo, hay que tener comparaciones de 10 años de lo que pasaba en el país y lo que pasa ahora. Pero bueno, el efecto de postergar esto implica prácticamente 15 años. Vamos a postergar después del anterior censo y eso significan situaciones muy complicadas. Vamos a ir a ciegas en términos de planificación, de políticas de Estado, porque necesitamos la actualización de la información económica, social, de la situación del país. Qué pena que todo esto se postergue y, por supuesto, estas consecuencias fiscales que vamos a lamentar, por supuesto, que no va a haber posibilidades de reasignaciones de recursos ahora que estamos en época de vacas flacas. Por eso le digo, al gobierno le cae bien no tener censo esta gestión porque no se va a preocupar de reasignar recursos como hubiera sido deseable, y esos recursos que deberían transferirse especialmente a los municipios que han tenido un mayor crecimiento poblacional, pues los va a utilizar sencillamente el nivel central del Estado.
Bien, Fabián, muchísimas gracias por la explicación. Vamos a trasladar todas estas inquietudes. Justamente más adelante vamos a estar conversando con una autoridad de gobierno. Vamos a hacer las mismas preguntas que usted traslada. Muchas gracias. Un gusto, Jorge Luis. Buenos días. Gracias, igualmente. Fabián Yastix nos ha acompañado. Él es especialista en autonomías y ex viceministro de descentralización. Bien.